Buenos días, compañeros, profesor Brian Mendoza. El día de hoy hablaremos de la población económicamente activa, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o por sus siglas, INEC, define a la población económicamente activa como las personas de 15 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo, es decir, los empleados, y las personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo, es decir, los desempleados. La población económicamente activa también se la conoce con los términos fuerza de trabajo o fuerza laboral, y está conformada por todas las personas que aportan su trabajo, lo consigan o no, para producir bienes y servicios económicos, definidos según los sistemas de cuentas nacionales durante un periodo de referencia determinado. O dicho en términos más sencillos, la población económicamente activa se refiere a las personas que desde la edad de trabajar límite fijada por el Estado se encuentran trabajando o están buscando empleo. La tasa de empleo. El Instituto Nacional de Estadística, INE, define el término ocupados como aquellas personas de 16 o más años que tienen un trabajo por cuenta ajena o que ejercen una actividad por cuenta propia. La tasa de empleo mide el cociente entre el número de personas ocupadas comprendidas en el rango desde los 16 años hasta los 64 años, que durante la semana de referencia se dedican a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios, a cambio de una remuneración o beneficios. Podemos observar diferentes términos de empleo, como el empleo adecuado e inadecuado y los subempleos. En el empleo adecuado son las personas con empleo que durante la semana de referencia reciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y de disponibilidad de trabajar horas adicionales. En el empleo inadecuado son personas con empleo que no satisfacen las condiciones mínimas de horas o ingresos y que durante la semana de referencia reciben ingresos laborales menores del salario mínimo y trabajan menos de 40 horas a la semana y pueden o no desear y estar disponibles para trabajar horas adicionales. En los subempleados son personas con empleo que durante la semana de referencia reciben ingresos inferiores al salario mínimo y trabajan menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es decir, hay dos tipos de subempleo, el cual es insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. El subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo son personas con empleo que durante la semana de referencia trabajan menos de 40 horas efectivas de la semana y reciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores del salario mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. El subempleo por insuficiencia de ingresos son personas con empleo que durante la semana de referencia reciben ingresos laborales iguales al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales. La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, según la RAE, es el cociente entre el volumen de parados, diferencia entre la población activa y el nivel de empleo, y el volumen de la población activa se expresa de forma porcentual sobre la población activa. La tasa de desempleo es muy útil y su fórmula de cálculo es la población de 16 años y más que no está trabajando y busca trabajo dividido entre la población económicamente activa de 16 años y más, esto es, ocupados más desocupados. Es fundamental para valorar la situación económica de un país, ya que nos ofrece una visión general de cuál es el número de personas que no poseen un trabajo al que dedicarse. Es evidente que las tasas de desempleo altas son una señal de que la economía de un país no se encuentra en su mejor momento, mientras que la tasa de
desempleo bajas suelen ser efecto la buena coyuntura económica. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es posible tener una tasa de desempleo baja, pero que el empleo sea precario, ya que no describiría la situación real de las personas que viven en un país. Aún así, la consecuencia de tener un desempleo alto suele ser más perjudicables en el ámbito económico. Tenemos también tipos de desempleo. Los tipos de desempleo que se suelen medir en las tasas de desempleo son los siguientes. Desempleo estructural, que es cuando los habitantes de determinada población no cumplen con los estándares de empleados que buscan las organizaciones y empresas. Tenemos desempleo friccional, tipo de desempleo causado por la propia voluntad de las personas que, por determinada razón, eligieron no trabajar cuando podían hacerlo. Desempleo estacional. Desempleo causado a raíz de que ciertos puestos de trabajo no solo son requeridos en determinadas épocas del año, por ejemplo, el desempleo en las zonas costeras fuera de temporada. El desempleo coyuntural, relacionado directamente con el nivel de economía del país en cuestión. Si hay recesión económica, suele haber más desempleo. Al ya ser explicado el concepto de tasa de empleo y tasa de desempleo, se demuestran los siguientes ejemplos. En la tasa de empleo, o también conocida la tasa de ocupación, la fórmula es igual al número de personas ocupadas comprendidas entre los 16 y 64 años sobre la población total. Dados los siguientes datos, la población ocupada, población desempleada y la población inactiva da como resultado el 0,53%. Al ser multiplicado por 100, da un total de 53,12%. Podemos decir que de cada 100 personas, 53 personas se encuentran ocupadas en el rango de edad de 16 a 64 años. En la tasa de desempleo, la fórmula es igual al número de desempleados sobre la población activa multiplicado por 100. Dado los siguientes datos, población desempleada, población ocupada y población activa, da como resultado el 16,6%. Calculando la tasa de desempleo,